Muy bien, estimados participantes, gracias por conectarse el día de hoy. Y hoy, martes 3 de marzo, continuamos con nuestro curso de actualización y divulgación científica, edición 2026, y con el primer módulo de enfermedades raras y huérfanas. El tema de hoy, miopatía ligada al cromosoma X, VMA21 en Perú. Caracterización de tres familias. Hoy nos acompaña la doctora Peggy Carol Martínez Esteban. La doctora laboró en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas entre los años 2003 al 2016, en el Departamento de Neurofisiología Clínica y en el Departamento de Emergencia. Desde el año 2016, la doctora labora en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, realizando su labor en el área de neurofisiología y enfermedades neuromusculares. Actualmente es la jefa de la Subunidad de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto. La doctora es médica neuróloga egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con maestrías en neurociencia y epidemiología clínica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias a la doctora Martínez por acompañarnos el día de hoy. Le damos el pase para que continúe con la exposición y si tienen dudas o consultas las dejan en el chat, por favor. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este martes de divulgación en el capítulo de enfermedades raras y huérfanas. Y bueno, hoy les quiero compartir este artículo que nosotros hemos publicado en esta revista Neuromuscular Disorder. Es una revista de prestigio, sobre todo en el área de las enfermedades neuromusculares. Esta publicación es de febrero del año 2025 y se trata de una caracterización de tres familias peruanas que tienen una variación en el gen BMA21, que es un gen que está en el cromosoma X. Y por eso decimos que lo que da como manifestación clínica es una miopatía relacionada al cromosoma X. A ver, no me deja pasar. Ahí está. ¿Por qué es importante este estudio? Porque resalta que en nuestro país existen también estas enfermedades que les dicen raras, pero en realidad la traducción es correcta, es poco frecuentes. Aquellas que eran dejadas de lado, por eso se hablaba de las enfermedades poco frecuentes y huérfanas, de la cual poco se habla, poco estudio hay, poca investigación y pocas opciones de tratamiento. Esta patología, específicamente la relacionada al gen BMA21, hay descrito 58 casos mundialmente. Y esta es la primera descripción hecha en nuestro país. Y esto permite que la cantidad de pacientes con esta patología descrita en Sudamérica, pues sea más, digamos, se manifieste que también en Latinoamérica hay estas patologías y este es el grupo más grande de pacientes reportados en toda Latinoamérica. Acá el mensaje es que no todas las miopatías, porque este es dentro del grupo de las miopatías, no todas las miopatías que tienen un CK elevado es una distrofia muscular. Y ahora vamos a ver por qué. Este gen está localizado en el cromosoma X y lo que hace es codificar una enzima. Esta es una ATPasa vapolar. ¿Por qué es importante esta? Es esencial para el proceso de autofagia. ¿Qué es la autofagia? Es un proceso por el cual, digamos, se degradan dentro del lisosoma, se degradan algunas organelas que ya están desgastadas, digamos, viejitas dentro de la célula, dentro del citoplasma de la célula. Todas estas organelas son cogidas por el lisosoma y son degradadas. Algunos de estos aminoácidos son reutilizados. Entonces, este proceso es importante por un recambio de las organelas dentro del citoplasma. Ahora, esta enzima lo que hace es regula el pH del lisosoma, que tiene que tener una determinada acidez para que cumpla este rol de degradador. Si este pH se aumenta, quiere decir que no va a poder cumplir esa función de degradar algunos restos, digamos, celulares, y por lo tanto, el lisosoma se va a quedar lleno de esas organelas, de esos, digamos, segmentos de las organelas, y entonces decimos que la autofagia va a estar alterada. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con los lisosomas? Se van a llenar, se van a como poner muy gorditos, llenos de todas estas organelas, y a eso le decimos
autofagia excesiva. En realidad no es que esté produciendo excesivamente su función, sino que está fallando y se forman unas vacuolas, unos, que ahora les voy a mostrar en las imágenes de las biopsias a qué nos referimos como unas vacuolas. Entonces acá el concepto es que esta degradación lisosomal que está fallada, que está alterada, lo que hace es que produce un acúmulo de estas vacuolas autofágicas. Y decimos que esta es una patología ligada al cromosoma X, que quiere decir que la madre es portadora, la madre no manifiesta síntomas. ¿Por qué? A ver si puedo usar mi punterito acá. Porque esta madre tiene dos cromosomas X. Y hemos dicho que si la alteración está en el cromosoma X, pero tiene la otra parte que no está afectada. Por lo tanto, la producción de cualquier, en general, cuando hablamos de algo ligado al X, mi otro X, siendo mujer, reemplaza lo que esté faltando. La proteína que tenían que producir, no hay problema, porque acá tiene un X que está sano, que no tiene la variación, mientras que este X sí está cambiado, este X en rojito. Entonces, de esta pareja van a nacer un hijo afectado, esta es la probabilidad, digamos, en cada embarazo, un hijo afectado, el que recibió este X con variación de la madre, va a ser afectado, ¿por qué? Porque no tiene otro X de reemplazo, tiene un cromosoma y por lo tanto le está faltando ese gen que justo está en el cromosoma X. Esta pareja también puede tener una hija portadora, tiene un X que viene del papá que no está alterado y el X que heredó de la mamá con variación, con alteración o como antes se le decía con mutación, pues va a ser una hija portadora. Y es así como esta enfermedad va pasando de generación en generación. Esta hija portadora pues no tiene síntomas, no tiene clínica y por lo tanto ella no sabe que tiene esa enfermedad y puede tener un hijo. ¿Está bien? Y también esta pareja es posible que tenga una hija o un hijo no afectados. Esto es para que se entienda bien cómo es la herencia ligada al cromosoma X. Y esto es lo mismo, por ejemplo, para otra enfermedad que es ligada al X, como es la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, estas enfermedades ligadas al X, la característica es que el hombre que heredó ese X va a estar definitivamente afectado. Estas son algunas de las características de esta miopatía. Entendamos que la célula muscular, como cualquier otra célula, tiene un citoplasma. En este hay lisosomas. Entonces, estos lisosomas tienen la función de autofagia. Pero cuando esta autofagia está fallada, lo que pasa es que hay un acúmulo de las organelas y se van formando estas vacuolas. Ven acá como estas células. Sí, a ver, pongo otro punterito de otro color, creo. Mm, mm, mm. Ah, no, pero este va a marcar. Perdón, ya me quedé con este. No, no, perdón. Quiero mostrarles acá. Bueno, están viendo, si siguen por acá, el borde de esta célula, el borde de esta célula, su núcleo, acá este núcleo debería estar en la periferia, como este, pero es un núcleo central. Vemos que hay algunas células que son más pequeñas y otras están mucho más grandes. Y vemos aquí que está señalando con la flechita, esta es una vacuola autofágica. En este músculo no hay necrosis, no hay inflamación. Si vemos esto es de una descripción, por si acaso no es del paciente, nosotros tenemos limitaciones para el desarrollo, para poder tener biopsias de esta calidad. Y esta es otra referencia de lo que vienen a ser las vacuolas. Miren acá, están señaladas con las flechas hacia acá abajo. Son vacuolas, son como bolsas llenas de productos que no ha podido procesar los lisosomas y se van acumulando. Entonces, esta es la característica. Si nosotros tuviéramos biopsia de nuestros pacientes, pudiéramos haber visto esto, por supuesto que en las tinciones correctas. Este, en cambio, es microscopía electrónica, la de acá, la de su derecha. Bien, entonces nosotros vamos a describir tres familias peruanas que nosotros hemos visto entre los años 21 y 23.
Tenemos la parte clínica, la resonancia y bueno, la parte genética que es importante. Son 6 pacientes de 3 familias. Aquí les muestro la familia 1. Se trata de 2 varones, ¿ok? Este es un varón que fue afectado. Ahora les voy a relatar más en detalle sobre esta familia 1. Y el hijo de su hermana también salió afectado. Esta es la familia 1. La familia 2 son 2 hermanos varones, una madre portadora y 2 mujeres que no sabemos realmente si son sanas o son portadoras. Y la familia 3, miren, en esta familia 3 me dirán, acá hay tres marcados que están afectados. Sí, efectivamente, nosotros conocemos al niño, a raíz de conocer al niño, conocimos al abuelo que estaba afectado y el abuelo nos contó que había tenido un hermano que había fallecido como a los 40 años. Como vemos que tenemos en común acá, todos los afectados son varones. Y al ver, cuando uno ve varones en este heredograma, varones afectados, piensa siempre que podría ser una patología ligada al cromosoma X, porque son los varones los afectados y no hay mujeres afectadas. Eso es importante al momento de hacer el heredograma. Entonces, como características generales de nuestros pacientes, es que todos son varones, todos han compartido la debilidad proximal predominantemente, quiere decir en cintura escapular, cintura pélvica y también a nivel axial. Todos han tenido la creatina quinasa o la CPK elevada, yendo de valores desde 756 a 2207. Lo normal en CK es menos de 200, de manera que está elevado. Acá hace la diferencia, ¿no? Cuando yo hablo de que les decía, otra patología ligada al X es la distrofia muscular de Duchenne. Pero esta distrofia muscular de Duchenne tiene valores de CK muchísimo más elevados. Por lo menos cuando son pequeños, hablamos de 10.000, 50.000, 80.000, 100.000. Entonces vemos acá que sí, ciertamente está por encima de los valores, pero digamos que está hasta 5 veces el valor normal, 10 veces el valor normal, más o menos, pero no son tan altos como los que vemos en Duchenne. Y la electromiografía tiene un patrón miopático. Muy bien, les voy a relatar más en un poquito más preciso sobre esta familia. Nosotros conocimos a este paciente que está acá, le estoy marcando, este es nuestro pacientito. Cuando llegó, nos contaron que había nacido de un parto eutóxico, el embarazo sin problemas, pesó 4.500, pero se quedó hospitalizado por una ictericia neonatal, recibió su fototerapia y cursó durante su desarrollo con un retraso para todos los hitos motores, llegando a adquirir la marcha a los 20 meses y él nunca llegó a poder correr o saltar no pudo. Caminaba así, pero tenía una marcha anormal. Otro dato importante es que este niño entre los 8 y 9 meses estuvo hospitalizado por problemas respiratorios. Tuvo problemas respiratorios a repetición durante este primer año de vida. Y la dificultad, ya que decíamos, él caminó tarde, ha tenido siempre una marcha anormal, esta dificultad en la marcha se hizo más notoria desde los 5 años. Y cuando lo conocemos, que es más o menos a los 11 años, este paciente ya venía usando silla de ruedas para tramos largos, podía pararse, sí, con apoyo, pero le era muy difícil caminar. Como podemos observar, es un paciente que tiene bastante atrofia muscular. Miren acá cómo se notan las costillas, está bien adelgazado, ¿no? Acá los brazos. También tenía un paladar alto. Eh, Miren acá cómo está haciendo, también es delgado de las extremidades inferiores. Tiene una hiperlordosis, tiene dificultad para pararse solo para mantenerse por las retracciones que está desarrollando a nivel del tendón de Aquiles. Por eso es que nosotros le estamos cogiendo, porque queríamos fotografiarlo de cuerpo entero. Entonces vemos esta dificultad en este paciente. Además de esta debilidad, tenía una debilidad facial, tenía arreflexia rotuliana y bicipital, y tenía algo que nos llamó la atención, que en ese momento tú simplemente lo registras y bueno, dices, no sé a qué se debe o no sé a qué pertenece, qué patología puede ser. Era una limitación cuando le pedimos que mire hacia arriba, estaba limitado. Y parcialmente los movimientos de los ojos, cuando uno le pide que siga hacia la izquierda, siga hacia la derecha,
había una limitación parcial, pero la supraversión era algo que nos llamó la atención. Entonces, como pueden ver, el paciente no podía asentar los pies por igual, uno estaba con mayor retracción o acortamiento de Aquiles que le hacía pararse en puntas. Entonces también tenía escápula alada y estaba con una hipotrofia muscular considerable. En este paciente nosotros pedimos la creatina quinasa, estaba en 2207, hemos dicho que el valor normal es menos de 200. En estos pacientes, dada la clínica de una cuadriparesia proximal y este CPK, nosotros decimos esto apunta a que es un problema miopático, porque la creatina quinasa es una enzima que se libera de un músculo que está dañado, de un músculo cuyo sarcolema, cuya membrana celular está dañada, sale esta enzima. Bueno, entonces decidimos cuál es el siguiente paso a hacer. Es hacer una electromiografía de velocidad de conducción. Como podemos ver, acá se hace la conducción de varios nervios. Esta es la parte de la electromiografía. Se da estímulos de corriente en la parte de conducción. Se registra nervios motores, nervios sensitivos. Y luego se pasa al estudio de los músculos usando una agujita. Y lo que encontramos en este caso era que el paciente tenía unidades motoras tipo miopáticas. Aquí en los resultados de la electromiografía nos puede decir, ¿es normal? ¿Es tipo neurogénico o es tipo miopático? Así en general en tres grandes resultados. Y si nos dice que es tipo miopático, pues se está reforzando mucho más lo que ya nosotros sabíamos por la clínica, ¿no? De que había una pariparesia proximal, la evolución que ha tenido, y decíamos, bueno, este paciente tiene la patología prácticamente desde los primeros meses de vida, porque él ha tenido un retardo para los hitos motores. Es más, la mamá ni se acordaba exactamente a qué edad pudo sentarse o control cefálico, no lo determinaba. Estas son las unidades tipo miopáticas, son unidades pequeñas, polifásicas y digamos que con poco esfuerzo se genera la presencia de bastantes de estas unidades motores que las registro cuando pongo la aguja. Bien, entonces luego, ¿qué hicimos con este paciente? Vamos a hacer la resonancia, acá les traigo como una cosa también de comparación. Este es un músculo normal, una resonancia. Como pueden ver, esta es una secuencia en T1. Entonces aquí esta secuencia T1 se pide para ver si el músculo está reemplazado por grasa. Y este músculo, acá como ven, este músculo normal tiene un color oscuro, homogéneo más o menos, por ahí algunas trazas, pero son ciertas partes de la fascia del músculo, pero en general vemos que este es un corte axial del muslo, entonces vemos el fémur, el hueso que se ve acá negro, ¿no? La parte de la médula, la parte grasa hacia el centro y los músculos. Y estos músculos, como vemos, tienen como un color más homogéneo, podemos ver su distribución, esto es comparativo, y vamos a ver lo que encontramos en nuestro paciente. Como pueden evidenciar, es muy distinto. Acá lo que está alrededor es el tejido subcutáneo y la piel. Entonces acá, como podemos ver, empezando de afuera hacia adentro, el tejido celular subcutáneo es bastante amplio, es mucha grasa, y vemos que más bien el músculo está un poco hipotrófico. Luego que vemos que el color no es como acá homogéneo, vemos acá que hay una parte más blanquecina que se quiere parecer a la grasa. ¿Qué quiere decir? En esta secuencia justo lo que buscamos es ver el reemplazo graso del músculo. Y estos músculos han sido reemplazados por grasa en diferente medida. Vemos que algunos son más reemplazados y otros menos reemplazados. Donde le hemos puesto un asterisco, son los músculos que están más negritos, son los menos reemplazados por grasa. ¿Por qué y de qué sirve esta resonancia? Porque nosotros vemos, oye, ¿por qué algunos músculos están así como salpicados, que están más afectados u otros menos afectados? Justamente la resonancia en los últimos años se está usando para evidenciar cuáles serían los músculos más respetados o los más afectados, como quieramos verlo, y que esto nos oriente hacia un diagnóstico específico. Entonces, en las miopatías, esto es importante. Por eso pedimos la resonancia muscular y vemos acá, este es el recto anterior, que está un poco más preservado, el aductor largo también, el gracilis y el semitendinoso y semimembranoso también están
parcialmente respetados. Y están más afectados el vasto lateral, el aductor mayor. Entonces, estos son dos cortes del mismo paciente. Se repite lo mismo, sino que están a diferente altura el muslo. Dicho esto, entonces nosotros decimos ya estamos totalmente convencidos de que el paciente tiene una miopatía, ahora nos falta ponerle el nombre exacto del gen. Pero en estas entrevistas con el paciente nos cuenta que el hijo de su hermana también está afectado. Bueno, entonces decimos, entonces son dos miembros de la familia, mucho más fuerza para pensar que esto debe ser algo genético. Entonces, vamos, les cuento un poco la historia del sobrino, es el hijo de su hermana. Esta criatura nació por un parto eutóxico a término, pero desarrolló un distrés respiratoria el primer día de nacido. O sea, desde que nació a las pocas horas, dificultad respiratoria, y tuvieron que trasladarlo de una clínica hacia un hospital donde estuvo en ventilación mecánica, desde el primer día de nacido hasta fallecer. Falleció lamentablemente a los 9 años. Esta criatura, por supuesto, tuvo varias complicaciones por el hecho de estar en UCI. Acá en este tiempo estaba intubado y como lo vemos cuando ya crece, está con su traqueostomía. Siempre necesitó de la ventilación mecánica. Y también tuvo un retraso en el desarrollo motor, su CPK era de 1144 y la electromiografía en esta criatura también mostró hallazgos de miopatía sin denervación. Hasta el momento en que nosotros hicimos el reporte, no teníamos la biopsia del paciente, mucho después la hemos encontrado. No es la tinción ideal como la que hemos visto, pero se ven en algunas células con unas cuantas vacuolas. Recordemos que esta es una biopsia de este niño cuando era bastante pequeño. Bueno, entonces cuando uno sospecha que hay dos miembros afectados, la enfermedad se parece, es una miopatía, entonces pedimos un estudio genético orientado. Nosotros generalmente pedimos un panel, que es un grupo de genes relacionado a la patología que estoy pensando. Estoy pensando en una miopatía congénita, entonces hago un estudio genético, en este caso se estudiaron 230 genes para esta familia, y lo que vemos es que nos revela, nosotros decíamos, nos encuentra algunos hallazgos, pero todas las variantes que describieron fueron de significado incierto. Pero nos llamó la atención esta BMA21, es intrónica, es una variante, y nos dice que también de significado incierto. Sin embargo, sabemos que este gen está en el cromosoma X y por lo tanto hacía sentido con lo que estábamos encontrando, que eran dos miembros varones afectados en la misma familia. Entonces nosotros le damos valor, aun cuando acá la variante sea de significado incierto, para los genetistas que ven esto y que no ven directamente al paciente, para nosotros tenía sentido que este gen explica lo que tiene el paciente, más aún cuando los hallazgos de la resonancia también son compatibles con lo que se ha encontrado en casos reportados ya de esta variante genética. Entonces, resumiendo un poco, para que ustedes vean, hicimos una tabla acá grande de los hallazgos clínicos. Y bueno, a la fecha el paciente, nuestro primer paciente tiene 14 años, tenía 14 años, cumplió 15. Su familiar falleció a los 9 años. La edad de inicio, miren, en nuestro primer niño fue pues probablemente durante el primer año, durante los 2 primeros años, mientras que para el segundo paciente, el sobrinito, empezó en la etapa prácticamente neonatal, para que él nazca y a las pocas horas hacer un distrés respiratorio. Es característico que estos niños hizo una falla respiratoria, hipotonía, y acá, en cambio, el otro paciente lo que manifestó es una dificultad para pararse, para caminar y para subir escaleras, ¿no? Como que lo notaron primero eso, pero él ya traía el retardo en el desarrollo para la marcha. ¿Qué más? Bueno, que tenía esta dificultad para la mirada hacia arriba, que ambos tenían debilidad facial. La debilidad en todos los casos prácticamente es proximal, como se ve en todas las miopatías, hay predominio proximal la debilidad, y también axial. Tenían contracturas en el tendón de Aquiles. El niño que estaba en la UCI, que vivió en una UCI por muchos años, bueno, no
no vimos exactamente si ha desarrollado esas contracturas. Eh, este niño, como empezó su enfermedad antes y estaba más afectado, desarrolló disfagia, lo que no desarrolla todavía nuestro paciente. Y bueno, nuestro paciente ya está en silla de ruedas. Ellos comparten, son de la misma familia, comparten la misma mutación. Como vemos, el CK estaba alto en ambos. La electromiografía es miogénica o miopática. Y lo que vemos en la evolución de la enfermedad, en la evolución natural, claro, el pequeño necesitó ventilación mecánica desde el inicio y nuestro otro paciente, va haciendo un compromiso de la capacidad vital funcional, ¿no? Entonces la capacidad respiratoria se va reduciendo y es la historia natural de esta enfermedad. Es lo que va pasando con estos niños, que se va reduciendo su capacidad. Entonces, aquí para enmarcarles lo que hemos hablado de esta primera familia. Ahora hablemos de la segunda familia rápidamente, porque tampoco quiero dar un detalle extenso. Los casos son muy parecidos. Son unos hermanitos que proceden de Ica. En ambos casos, uno tiene 14, el otro 8. En ambos casos, la edad de inicio fue neonatal, porque ellos nacieron muy débiles. Nacieron muy débiles, incluso el mayor tuvo que ir a una UCI, ventilación mecánica por 15 días, y luego fue mejorando. También no podía succionar, lo alimentaban con jeringa, con sonda, y luego fue mejorando. Fue mejorando, entonces ahí los papás dicen, no sé qué fue, pero ya está mejor y no va a pasar nada, ¿no? Y pierden la oportunidad de hacer un diagnóstico. De manera que el niño, esta pareja, creyendo que esto es algo, bueno, digamos, esporádico que pasó con su hijo, pues tienen otro hijo y todavía no llegan a una consulta o a definir qué es lo que tiene el hijo mayor. Más aún cuando tenían dos hijas que son mayores que estos niños y las dos son aparentemente sanas, no tienen ninguna dificultad, ninguna debilidad. Entonces, estos hermanitos que comparten el tipo de debilidad más proximal, también tienen problema de debilidad axial, también tienen escápula alada, también están haciendo retracciones, y también tienen compromiso respiratorio. Ambos han hecho compromiso respiratorio desde los primeros meses de vida. Y hablo de que el primero necesitó ventilación mecánica y hablo de que ambos han tenido infecciones respiratorias a repetición. Ambos tienen el paladar alto, el pectus excavado, tienen dificultad para caminar, pero aún camina. Y bueno, aquí es la mutación nueva, esta mutación intrónica. Miren, el CPK del mayor en 1380 y del segundo en 756. Igual es variable, es alto. Ambos tienen una electromiografía, que es el estudio que les mencioné, que se hace una parte con corriente y otra con aguja. Ambos tienen unidades tipo miopáticas. Y en ambos casos, miren, conforme pasa el tiempo, el mayor ya tiene una capacidad vital más baja que el otro pequeño. Entonces, en la historia natural de estos pacientes, lo que van a necesitar es un apoyo ventilatorio, una ventilación no invasiva para empezar. ¿Ok? Entonces, esto es los dos hermanos de nuestra segunda familia. Aquí una muestra de lo que son los pacientes. Acá no se notan tan hipotrófico, pero este es uno del pequeño, este es el mayor. Como ven, esta es la debilidad facial. Miren el signo de las pestañas. Cuando uno le pide que cierre fuertemente los ojos, las pestañas quedan expuestas, lo que nos denota que hay una debilidad facial. Y este paciente sí ya muestra mayor atrofia. Es mayor, tiene más edad y mayor atrofia a nivel proximal y en el tórax. Muy bien, entonces pasemos con la tercera familia. Esta tercera familia yo diría que presentan los casos más leves. ¿Por qué? Este pequeño, ¿ok? Nosotros conocimos primero al pequeño. Es un niño que nace sin intercurrencias aparentes, pero comienza a tener problemas de succión, pobre succión por la cual tienen que usar entre sonda y jeringuita. Y lo que observamos, ay, perdón, que me olvidé decir, en estos dos hermanitos de Ica también tenían dificultad para la mirada hacia arriba. Y este pequeño también, dificultad en la mirada hacia arriba, debilidad proximal, que no era muy marcada. Parecía el niño que tenía un problema del espectro autista, todavía caminaba, tiene acá una mutación, y su CPK estaba en 1960, o sea que también el CPK era alto. Y bueno,
la parte de electromiografía estaba, no se vio unidades miopáticas, pero también es algo que debo hacer hincapié, que muchas veces el estudio de electromiografía en medio de esta clínica, nosotros decimos un estudio de electromiografía normal, no descarta la posibilidad que este paciente tenga una miopatía congénita. Muy bien, y entonces este niño nos dice, la mamá nos cuenta, nosotros claramente decimos acá hay una debilidad, y nos cuenta que el abuelo del lado materno, tenía, en ese tiempo no tenía 68, tenía algo menos, pero nos dice, siempre hemos visto que tiene una dificultad para caminar, camina como balanceando las caderas, pero él aún así ha hecho su vida, ha trabajado, se ha desarrollado completamente, pero a los 60, desde los 60 ya le cuesta, sí, ahora sí le cuesta levantarse de la silla, ya no es el mismo de antes que todavía lo veíamos que corría de alguna forma a su manera, pero lo lograba. Entonces, examinamos a este que es el abuelo de este niño y también tiene una debilidad proximal, también tiene una dificultad para mirar hacia arriba. Entonces, esto es algo que nos llamó la atención y bueno, este señor es más ya estaba empezando un deterioro cognitivo y ya está en silla de ruedas. Nosotros nos dijo que el CPK estaba alto, pero no lo hicimos nosotros, y que la electromiografía era miopática. Como ven, el primer caso, dos miembros de la familia bastante afectados, uno que incluso vivió prácticamente pegado a un ventilador mecánico. El segundo caso también son casos que empiezan muy pequeños, pero que en la evolución han ido mejorando. Y el tercer caso, las formas más leves, un niño que a los 6 años todavía es capaz de caminar, correr un poco, y el abuelo, vivo hasta los 68, que pudo hacer una vida casi normal. Bien, entonces estas son las tres familias que les he relatado, hombres, comparten la clínica, comparten la mutación en el gen, de manera que nosotros fuimos a encontrar, obviamente no nos llegaron las tres familias juntas, nos llegaron primero una, íbamos estudiando, llegaba la segunda familia y lo que decíamos, oye, ¿se parecen en algo? Sí, se parecen, que la mirada hacia arriba está limitada. Entonces, ¿por qué no le pedimos una resonancia o por qué no le pedimos para ver si se parece también el patrón de compromiso de los músculos en la resonancia? ¿Y por qué no pedir esos estudios genéticos? Finalmente pudimos hacer el estudio genético, algunos gracias a las familias que ellos mismos pudieron realizarlo y otras gracias a apoyos con entidades extranjeras. Pudimos hacerlos y todos tenían su diagnóstico, excepto el abuelito, pero el hallazgo clave, decimos como resumen, es la oftalmoparesia de la mirada superior, que lo manifestaron 5 de los 6 pacientes, que es un elemento orientador y diagnóstico. Y lo otro es que hicimos las evaluaciones al cargo del cardiólogo y no habían alteraciones y tampoco hay alteraciones a nivel cerebral. Estos niños son cognitivamente sanos, excepto el último niño que parecía que tenía un espectro autista. Y el compromiso respiratorio es aquello que se los lleva a estos pacientes. 4 pacientes tuvieron este compromiso respiratorio con inicio neonatal y uno falló justamente por la falla respiratoria y la capacidad vital pulmonar está reducida en la mayoría de ellos. Ya son tributarios de llegar a ventilación no invasiva y ellos en su historia natural van a llegar a necesitar soporte ventilatorio, lamentablemente. Hasta el momento no tenemos un tratamiento que revierta esta enfermedad o que haga un cambio en la historia natural. El patrón de la resonancia, como vemos acá, este es del primer paciente que les mencioné, y esto es del paciente de la segunda familia, del hermanito mayor de los dos hermanos que vienen de Ica. Y como vemos, se parecen la distribución de qué músculos están más preservados, que están acá resaltados con el asterisco blanquito, pues son los mismos que vemos acá. Miren, acá está resaltado también con el asterisco. O sea que el patrón muscular se parece. Están respetados parcialmente recto femoral, gracilis, aductor longus y semimembranoso y semitendinoso. Para que si alguna vez nos toca ver este patrón, pues pensemos, alguna vez lo vi,
Y estas son las variantes genéticas, ¿no? Que han sido descritas, una intrónica, y que nos decían pues de variante de significado incierto, pero toma sentido cuando hacemos toda la evaluación. La segunda familia y la tercera familia, y esta, la de la tercera familia es la variante que internacionalmente ha sido más reportada. Entonces vemos que esta miopatía tiene un caso severo, que inició neonatal, que requirió ventilación mecánica desde el nacimiento y falleció a los 9 años, y tiene un caso que si bien es cierto, sabemos por la historia que se inició ya prácticamente desde la niñez, pero el curso ha sido bien leve. Entonces este paciente ha hecho casi una vida normal, tiene hijos, tiene familia, trabajo, y se empeoró a los 60 años y está en silla de ruedas a los 68. Miren el extremo y lo variable que puede ser las mutaciones en el mismo gen, claro, no es la misma mutación, pero son el mismo gen y lo variable que se puede comportar esta enfermedad. Y hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ¿no? Primero, porque son varones, la distrofia muscular de Duchenne. Hay que tenerla como diagnóstico diferencial, pero como hemos visto, el Duchenne tiene algunas otras características, como la hipertrofia de pantorrillas que no lo tenía, ¿no? Y los niveles de CPK que son mucho más altos. Las distrofias musculares de cintura son un grupo grande de diagnóstico diferencial en la cual hay debilidad en la cintura pélvica y escapular, que también se tuvo en cuenta al momento de hacer la diferenciación. Hay otras miopatías congénitas, porque esta es una miopatía congénita, pero hay otras miopatías congénitas que también son diferencial, la miopatía miotubular por el compromiso respiratorio tan temprano, otras distrofias por el gen LAMA2 y las mitocondriales que también pueden darnos alguna limitación, sobre todo en los movimientos oculares, por eso mencionamos las mitocondriales, porque esas pueden dar oftalmoparesia y oftalmoplegia. Entonces, un elemento que diferenciamos es que había una oftalmoparesia superior o para la mirada hacia arriba, el patrón de la resonancia, que no es el que se va a ver en otras distrofias de cinturas ni Duchenne, y la herencia ligada al X. Esas son las tres claves o elementos que nos van a llevar a diferenciar esta miopatía de otras similares. Mensajes claves, si es varón, si tiene una debilidad proximal y una CK elevada, más una oftalmoparesia en la supraversión, si tiene una resonancia muscular que oriente, ¿no? Que nos diga estos son los músculos más respetados, entonces digamos, son aquello que nos debe llevar a pensar que puede ser una miopatía congénita por el gen, por una variación en el gen BMA21 ligado al cromosoma X. Y bueno, y de esta forma hemos ampliado el espectro en Latinoamérica sobre este tipo de miopatía. Y siempre agradecer al equipo y a los colaboradores externos que siempre nos apoyan para lograr los resultados genéticos. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, gustosa de responder. Doctora Peggy, muchas gracias. Y tenemos dos preguntas. La doctora Rosalía, que nos acompaña desde Venezuela, nos pregunta, en base a su experiencia, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted le realizaría a un médico pediatra con relación a qué tomar en cuenta para sospechar esta enfermedad desde la etapa de recién nacido? Segundo, ¿considera usted que estos casos deberían iniciar cuidados paliativos desde fases precoces? Gracias, doctora Rosalía. Doctora Pelli. Bueno, yo recomiendo a los pediatras que sigan, o sea, el neurodesarrollo es algo que lo tienen que abordar los pediatras, no tiene por qué abordarlo el neuropediatra. O sea, la edad en que el niño debe sentarse, la edad en la que el niño ya debe dar sus primeros pasos, la edad en que el niño debe controlar la cabeza, esos hitos motores son tan importantes porque son una gran oportunidad de poder detectar alguna alteración. O sea, si todos estos niños que vemos casi en común, excepto los de la última familia, han tenido un retardo en el desarrollo. Entonces, el seguir el desarrollo del niño, de los hitos motores, es una gran oportunidad. Yo les sugiero que cuando ustedes tengan un retardo en el desarrollo,
no lo tomen tan a la ligera y decir, bueno, es que fue un poquito prematuro y se demoró más, o que cada niño tiene su ritmo y bueno, pero finalmente ya se paró, ¿no? Finalmente ya caminó. No, porque eso te está diciendo algo, como lo vemos ahora en retrospectiva, eso te está señalando algo que no hay que perder de vista. Lo que tendrían que hacer con estas criaturas que tienen un retardo en el desarrollo es luego hacerle un seguimiento cercano en busca de algo más, porque estos pacientes a la larga han desarrollado más síntomas. Y en relación a cuidados paliativos, pues sí, ¿no? O sea, si hay un paciente que nosotros sabemos que tiene esta, si supiéramos ya desde ya que tiene esta variante, que el pronóstico es tan malo, por supuesto que sugerimos cuidados paliativos. Pero la mayoría de casos que pasa que el niño entra a un ventilador sin saber qué tiene. Entonces, según nuestra legislación, nosotros luego tenemos que mantenerlo en el ventilador, porque no sabíamos que era y ya está ahí la criatura, ¿no? Y en los otros pacientes también sí tenemos que como tratar con mucho cuidado qué les decimos, qué hacemos, porque lo que más quiere, creo que quiere un médico como médico tratante es, no te puedo curar, paciente, no te puedo cambiar, yo cuanto quisiera cambiar el curso de esta enfermedad, pero te puedo acompañar y puedo tratar de mejorar tu calidad de vida. ¿De qué forma? Vamos a terapia, hagamos tu cuidado respiratorio, y no son cuidados paliativos, o sea, son cuidados, cuidados. Evitemos que hagas más retracciones, tratemos de evitar con esta terapia que hagas escoliosis y que tengas que llegar a cirugía, ese tipo de abordaje multidisciplinario que está muy en boga y muy sustentado. Y la verdad es que lo sé porque lo vivimos acá, que necesitamos ese cuidado multidisciplinario para estos pacientes. Doctora, una pregunta más. El doctor Carlos Manuel Barco nos pregunta, ¿cuáles serían los factores de resiliencia para esta miopatía? Factores de resiliencia. Yo creo que ahí hay que abordar o abrigar mucho, abrazar a la familia, ¿no? Abrazar a la familia. Y como ven, hay un adulto que hizo su vida. O sea, desde que les damos el diagnóstico no podemos ponerlos en la figura o en la idea de que van a seguir el curso de que ahorita ya van a necesitar ventilación mecánica y que ya se acabó su vida. No. O sea, decirles, mira, su corazón está bien, su cerebro está bien, estos chicos tienen que seguir yendo al colegio, estos niños pueden hacer una vida como la que hizo el Señor, el abuelo de esta criatura. Entonces, tratar de fortalecer esas cosas positivas o buenas que preservan a estos pacientes, ¿no? Ellos se dan cuenta, son capaces de aprender lo que aprende un niño sin problemas. Entonces, creo que hay que fortalecer por ese lado las cosas que sí pueden hacer, las cosas que están bien, y bueno, es dejando un poco y entregándoles el cuidado de la parte respiratoria a los de terapia respiratoria, a los rehabilitadores, y todos en conjunto creo que podemos aportar un poquito para que estos pacientes y estas familias, ¿sabes? Porque no es solamente el paciente a veces es el niño que quiera o no quiere jugar igual, pero la madre y la familia son los que llevan, ¿no? La carga, eh, el tener que sacar las citas, los viajes y todo eso. Entonces, creo que reforcemos las cosas que sí pueden hacer estos niños. Doctora, una última pregunta. En promedio, ¿cuántos años viven estos pacientes? Miren, si el caso que les presenté, el más severo, que tuvo ventilación mecánica desde el primer día de nacido, vivió 9 años, pero esa vida en una UCI. Ahora, el otro paciente, el adulto, tiene 68 años, está en una silla de ruedas, pero vivió sus 68 años y ahora se moviliza y todavía puede usar bastante bien sus miembros superiores, aunque las piernas no le permitan caminar. Entonces es muy variable, la verdad es que ya hay tan pocos casos descritos como para sacar algo como un promedio, un homogéneo, por eso he presentado tres familias, una en la que es muy severo, la otra en la que al principio fue muy severo, muchas infecciones respiratorias y luego están como un poquito más estables, y el otro de la forma más leve. No se sabe el por qué deben haber otros genes, otras cosas, porque el gen es el mismo, la variante es distinta, ¿no? Pero
cómo juegan otros genes, cómo juegan otros factores, en que el mismo gen mutado tenga una manifestación fenotípica muchísimo más leve, como en el adulto. No podría decir fallecen a tal edad, porque eso depende. Creo que cuanto antes empiezan la clínica, pudiera ser el pronóstico no tan bueno.